Tenemos nuestra querida amiga psicóloga Raquel Baeza del Centro Médico. Raquel, buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes. Vamos a hablar de un tema, yo creo que interesante y yo diría que preocupante también. Sí. Hablamos de la anorexia. ¿Es un mal del siglo XXI la anorexia? Sí, de hecho se está viendo que en los últimos 50 años ha repuntado muchísimo tanto el trastorno de alimentación de anorexia como el de bulimia. Bien, bien. Pero lo bueno sería empezar por lo que es, definir lo que es anorexia. Así que has traído una serie de pantallas, como si fuera una clase magistral, para ir explicando a la gente que está en casa una serie de puntos. ¿Qué es anorexia? Sí, bueno, pues como aquí indica, es un peso significativamente bajo, ¿Sí? Lo consideramos es una restricción del alimento. Bien. Y lo que hace es que la persona pese por debajo del 85% de lo que es correspondiente a su edad por el desarrollo y demás. Pero aquí hay un miedo intenso a ganar peso. Miedo intenso a ganar peso, incluso estando las personas que lo pasan delgadas, siguen con ese miedo todos los días. O sea, esa es una de las características más claras. Y también hay la distorsión de la propia imagen corporal. No se ven ellas delgadas. No se ven. Ven a los demás bien, de peso, como son, pero ellas se siguen viendo mucho más gordas. Se calcula que entre 6 y 8 kilos por encima de lo que pesa. ¿Vale? Lo que destacas aquí en este esquema son dos tipos de, y es muy importante eso, dos tipos de anorexia. La restrictiva, que es el no alimentarse, más o menos. Efectivamente. Y atracones, purgas. Atracones y purgas porque lo que hacen muchas veces es como, vomito, o uso laxantes o uso diuréticos para contrastar que he comido, ¿no? Incluso el ejercicio extenuante también, ¿no? Sí. Y la duración tiene que ser, para que estos podamos hablar de anorexia, de un mínimo de 3 meses. Esto es la definición. Sí. Pero ¿qué es lo que causa esta anorexia? Creo que es el siguiente panel vamos que tenemos. A ver que hay una serie de ¿Cuáles son las factores. causas? Hay una serie de factores predisponentes, precipitantes y de mantenimiento. En los predisponentes hablamos de características individuales. Son personas, normalmente mujeres, en edad adolescente. Sí. Digo normalmente porque luego entraremos, pero hay ahora ya cada vez más niñas y cada vez más adultas. Luego hablaremos de ello. Muy perfeccionistas, con un montón de actividades al cabo del día y que normalmente tienen desestabilidad emocional a nivel afectivo. Los problemas familiares pueden estar ahí. Las familias normalmente son de tipo restrictivo o muy exigentes y eso hace que estas personas también sean muy perfeccionistas. Y a nivel cultural, lógicamente, tema de moda... Esto llama mucho la atención, porque hay que recordar que, en el Renacimiento, las modelos que ven en pinturas, en esculturas, no eran excesivamente delgadas, bien al contrario, eran mujeres... corpulentas, exactamente, corpulentas y que realmente llamaban la atención. La belleza. Exactamente, pero los cánones de belleza han cambiado. Totalmente. Están todo el tiempo oscilando y además a peor, porque ahora nos están vendiendo constantemente la talla 34, por decirlo de alguna manera, y parece que una niña, una adolescente que use la 44 ya se tiene que ir a tallas especiales para poder comprar ropa moderna, no sé. Todo esto predispone, pero ¿qué es lo que precipita? Claro. Entre los factores precipitantes vamos a hablar de esa sensación que tienen ellas de tener que tener controlado su vida. Y como no la tienen controlada y no saben enfrentarse a los problemas, el único control que tienen es el de la comida. Y lo que hacen es controlar la comida porque ahí se sienten seguras. Son expertas en nutrición cuando hablas con ellas. Sin embargo, no se están dando cuenta que están entrando en un bucle que es un verdadero pozo de desgaste. ¿Ese bucle son los factores de mantenimiento? Claro, el factor de mantenimiento más típico de la anorexia es esa distorsión corporal, porque no llegan a verse cómo están. Y esto es un problema con el que tenemos que lidiar y por eso trabajar con un problema de anorexia para nosotros, los terapeutas, sobre todo en la consulta mía, resulta más complicado que, por ejemplo, con un tema de bulimia. Vamos a intentar pasar muy rápido con los síntomas, porque todo el mundo más o menos lo sabe, para ir al tratamiento, que es lo realmente importante, y el mensaje positivo que siempre queremos dar desde aquí, porque ¿hay solución a la anorexia? Lógicamente buscando especialistas. Vamos a dejarlo para el final. Los síntomas son alteraciones cognitivas, alteraciones conductuales, está claro,
fisiológicas, muy claro, desde el punto de vista ginecológico, gastrointestinal, óseo, renal, cardiovascular, dermatológico, hematológico, todo lo que conlleva el no alimentarse adecuadamente. Sí, por resumir un poco, a nivel fisiológico, lógicamente, como no estamos ingiriendo ni proteínas, ni azúcares, ni hidratos, tiramos de lo que son las defensas musculares y entramos en cetosis, con lo cual todas las consecuencias de esos ahí están. A nivel cognitivo, ser delgada significa éxito en mi vida, y desmitificar eso es un trabajo y una labor que tenemos que hacer con ellas. Bien. Y a nivel conductual, es todas estas conductas que hacen que esto siga más. Por ejemplo, dietas, comen sano, intentan evitar todo tipo de fiestas, de sitios donde se cene, comen a escondidas, hacen un ejercicio extenuante antes o después de cada comida. Yo te voy a hacer una pregunta que creo que la respuesta es evidente. ¿Los anoréxicos, las anoréxicas, sufren en silencio? Muchísimo. Es que realmente de los trastornos que nosotros vemos en consulta es de los de mayor sufrimiento, ¿eh? Bien, bien. Vamos al tratamiento, porque hay tratamiento, hay solución. Hay tratamiento, está sí, claro. hay tratamiento. Bueno, incidencia es muy diferente en España y en Estados Unidos. He metido esto aquí porque lógicamente quiero que se vea la importancia del trastorno de alimentación. Estamos hablando de 1 de cada 10 adolescentes está en problemas de este tipo. Y lo más preocupante, antes los niños empezaban en una edad de 13 años, pero es que ahora tengo en consulta niñas de 10 y empieza a ser lo normal. Y esto empieza a ser preocupante. Y nunca pasaban de más de 24. Y ahora sí. Se iba reduciendo más bien la incidencia. Y sin embargo ahora hay un despunte otra vez en la edad de 24 hacia adelante. O sea que quiero decir, el problema es grave. Vamos al tratamiento. Sí. Vamos allá. Bueno, primordial en mi consulta, busco lo primero la alianza terapéutica porque considero que es importante que la persona sepa que estoy entendiendo el problema que tiene. Vale. Voy a enseñar una renutrición porque son expertas en nutrición, pero no son expertas en nutrición sana. Vale, muy importante. ¿Qué tipo de comidas hay que hacer? Cada cuánto tiempo hay que hacerlas, con contratos terapéuticos con ellas. Nunca se va a exigir más de lo que pueden dar. Es poco a poco una colaboración entre ambas partes. Bien, muy importante. Importantísimo. El control de las purgas, también con contratos terapéuticos. Parecido también, ¿no? Claro, lo primero que voy a intentar es no vomitar. Eso sí no me genera más ansiedad a continuación, ¿vale? Aunque me la alivie en un primer momento. Uso de las antidiuréticos, tenemos que controlarlo. Reestructuración cognitiva, tengo que trabajar el pensamiento erróneo con ellas. Este pensamiento de esto es igual a éxito, no, esto es igual a sufrimiento. A sufrimiento. Mejorar la autoestima, familiar. Importantísimo. Mejorar la autoestima porque se valoran en función de lo que la gente piensa. Y entonces al verse más delgadas se cree que se ven más guapas y... Habilidades sociales, ¿en qué sentido lo digo? Lo digo porque estas personas lo primero que hacen es encerrarse en sí mismas. Como todo está en función del peso, desde que se levantan hasta que se acuestan, dejan de salir a cenar, fines de semana con amigos. Empiezan a quitar toda su vida social y empiezan a meterse en esto, que es desde que se levantan 200 gramos más en la báscula, el día está machacado. Y esa sí es la realidad que viven. Es un verdadero infierno. Vamos a intentar ver la siguiente pantalla, que sería la última, en cuanto a exposición con prevención de respuesta. Sí, lo he puesto aquí porque lógicamente al final lo que hay que hacer es exponernos a esos alimentos. Es fundamental que sean capaces de exponerse a ir comiendo poco a poco de todo, ¿vale? Porque y luego añadimos relajación, hipnosis. ¿Hipnosis en qué sentido? Hay muchas veces que hay traumas y esos traumas lo que hacen es, bien sea por acoso de pequeños o bien sea por abusos sexuales, están relacionados con la anorexia. Es importante trabajarlos desde la hipnosis. Resolución de problemas porque no tienen herramientas para solucionarlos. Y terapias familiares. Y lógicamente trabajar con la familia. Última pregunta. ¿El tratamiento es largo? En anorexia sí. Vale. En anorexia, si un tratamiento medio es de 20 sesiones, ponte que aquí estamos hablando de mínimo 6 meses, 1 año. Pero hay solución a la anorexia. Sí, pero simplemente que cuando yo detecte que mi hijo está haciendo cosas raras de este tipo, de meterse en el baño, vómitos, tal, no come, ha bajado un peso tremendo, acuda rápido. ¿Por qué? Porque está estudiado que entre 6 meses y 1 año se está ocultando eso. O sea, quiero decirte, ya es tarde. O sea, cuando yo creo que es pronto, ya es tarde. Diagnóstico precoz ante todo. Venir. Y si no, ponerse en manos de expertas como la psicóloga del Centro Médico Raquel Becerra. Raquel, muchísimas gracias por tu presencia aquí de nuevo y enhorabuena por tu trabajo. Muchas gracias.